Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Nabucodonosor tenía mucho de qué gloriarse terrenalmente hablando. La esposa de Nabucodonosor venía de una zona boscosa, ahí por Babilonia era un poco desértico. Él, para agradarla, hizo un edificio de 132 metros de altura. El agua fluía de arriba hacia abajo y mojaba todas las terrazas en las cuales estaban sembrados árboles gigantescos, flores, rosas. Era un verdadero jardín colgante. Los jardines de Babilonia, y luego a un lado estaba el palacio real. Es ahí donde Nabucodonosor, pasados 12 meses, va a decir: miren el reino que yo construí. Le cambian el corazón de humano por bestia, 7 años. Este hombre metió una parte del río Éufrates a Babilonia, y entonces las calles eran con agua, como Venecia, se navegaba. Los desechos humanos tenían un lugar donde salían, se adelantaron a su época. Y el mero de ahí se llama Nabucodonosor. Y los consejeros de ellos son 4 muchachos que llegaron exiliados de Jerusalén: Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Capítulo 3 y 4 de Daniel. Nabucodonosor, lo dejamos que Daniel le interpretó el sueño de la estatua, formada por 4 metales: oro, que representa Babilonia y la cabeza; después el pecho o el pectoral, que representa al imperio medo-persa y es de plata; los glúteos, el vientre, que es bronce y que representa a Grecia y Alejandro Magno; por último, las piernas de metal, de hierro, que representan a Roma; y finalmente los pies, que es una mezcla de barro con hierro, que representa a los gobiernos futuros o actuales. Han pasado algunos años, a Nabucodonosor se le olvidó que el rey de Daniel es el que gobierna los cielos y gobierna la tierra. Se le ocurre hacer una estatua de 28 metros por 3 de ancho, chapeada en oro, donde estaba su imagen deidificada. Y decretó que cuando comenzara la música con tamborileo, todos los pueblos, lenguas y naciones deberían de postrarse ante esa estatua. Edicto real. Pero en el día de la inauguración invitaron a todos los sátrapas, gobernadores, gente importante de toda la Babilonia. Fue congregada en un día. Todos los más importantes del mundo fueron invitados a la inauguración y develación de esa estatua. Y al momento en que se tocara el tamborileo, todos deberían de postrarse ante esa estatua de Nabucodonosor, de su propia persona. Esto generó un conflicto muy serio para estos 3 muchachos. Daniel no estaba en ese momento en ese lugar, por eso la Biblia no lo menciona. Estos 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, se vieron en un conflicto muy grande. Ellos eran gobernadores de provincias y de pronto empieza la inauguración, develan la estatua de este hombre, todos caen de rodillas ante la estatua de Nabucodonosor. Todos menos 3, Sadrach, Mesach, Medrach y Abed-Nego. Había gente que envidiaba que estos jóvenes estuvieran como gobernadores siendo tan jóvenes. Y aquí vieron una oportunidad para acusarlos con Nabucodonosor. La acusación no se hace esperar. El verso 8 del capítulo 3 dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive tú. Verso 12. Hay algunos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sus nombres son Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses y no adoran la estatua de oro que has levantado. En el edicto, aquel que no se postrara ante la estatua iba a ser metido a un horno de fuego. Así que Nabucodonosor, nosotros nada más te damos la información. Estos 3 muchachos no adoran a tus dioses
no se postraron. Les voy a dar una segunda oportunidad. Mándenlos a traer inmediatamente. Póngalos ante mi rostro. Estos muchachos llegan, ya sabía de qué se trataba, y le dicen, ¿cómo está eso? A ver, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que no se postraron ante mí si yo dejé dicho que el que no se postrara serían echados en medio del horno del fuego. Nabucodonosor lo que quiere es darle una segunda oportunidad a estos jóvenes de que se retracten de su actitud ante él y los perdona, porque sí les guarda aprecio. Y en el verso 16 vemos que les va a preguntar por qué. Creo que me informaron mal, creo que fue un chisme. 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tú ya sabes cómo pensamos. Saber que vas a morir y le dices, no vamos a cambiar de idea. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. No solamente me libra del fuego, sino también de tu mano. Para hacer esto se requiere mucha fe. Y si no, sepas que aunque si Dios no nos saca de esta, no adoraremos a tus dioses. Que aunque Dios no nos cubra del fuego, Él nos va a resucitar en un día. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach, Abed-Nego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. Claro que un horno no lo puedes subir a 7,000 grados, pero esta es una hipérbole. Dice, caliéntalo hasta el tope, para que cuando estos muchachos caigan al horno, no quede pero ni cenizas. Nabucodonosor mandó a los hombres más fuertes que levantaran a estos 3 muchachos, los pusieran sobre una plataforma y de ahí los rodaran en un como tobogán que hacía que llegaras a la parte inferior, donde estaba lo más caliente del horno. Sucedió que estos hombres vigorosos que cargaron y amarraron a estos 3 muchachos, al momento de aventarlos, quedaron calcinados, ellos. Estos 3 jóvenes se van rodando hasta el fondo del horno, donde está lo más caliente, el corazón del fuego. Después de unos minutos, Nabucodonosor se acerca por la parte de arriba, quiere ver las pocas cenizas que quedan de estos hombres de fe. ¿Y cuál es su sorpresa? Porque se espantó. Primero porque los 3 no estaban atados, estaban caminando. Y había otro ser ahí, el cuarto, que no tenía forma humana, sino que tenía forma de hijo de dioses. Así es como Nabucodonosor lo refiere. Y se espantó y les dijo a sus ayudantes, ¿cuántos tiraron en el horno? 3, porque hay 4. Algunos creen que era un ángel, otro que era mismo Cristo preencarnado. Tanto fue el susto que se asoma al horno y les dice, Sadrach, Mesach, Abed-Nego, salgan. Y estos jóvenes salen intactos, ni una pestaña quemada, no olía ni a hollín. Y esto fue un testimonio precioso porque había gobernadores, sátrapas, oidores, consejeros, todo el mundo estaba en ese día. Si Dios puede hacer eso, ¿por qué Pedro muere crucificado al revés? ¿Por qué a Pablo le quitan la cabeza? Porque así es el plan soberano de Dios para vida eterna. ¿Por qué no cerró los hocicos de los leones que se comieron en el circo romano a tanto hermano lleno de fe? Porque así es la voluntad del que vive y reina los cielos y la tierra. Señor, ¿por qué yo a veces sufro? Porque a veces no tengo dinero. Así es la voluntad del que reina para vida eterna. Porque Romanos dice que todas las cosas, todas, ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué nos podrá separar del amor en Cristo? Nada. El plan soberano de Dios era que no se les quemara una pestaña. ¿Qué es lo que dice Nabucodonosor? Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Queda sorprendido de lo que Dios ha hecho. El Dios de ellos, pero no su Dios. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Preferir entregar tu cuerpo mortal, que algún día se lo van a comer los gusanos, a servir a dioses ajenos que no son Jesucristo. Por lo tanto, decreto que aquel que blasfeme contra el Dios de estos muchachos sea metido al horno. Y ahí termina este capítulo. Pero luego en el capítulo 4, los primeros versículos,
parece que hay una como alabanza, parece que se está convirtiendo Nabucodonosor al Dios de los judíos. Nabucodonosor, rey. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, 2 puntos. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo, Nabucodonosor, declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es un buen Dios para él, no es el Dios único. Verso 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hasta aquí parece que la fe del buen Nabucodonosor está dando tumbos. Parece que su Dios, que es Bel-Merodac, parece que no es tan bueno, no es tan poderoso. Pero entonces Dios va a más. Dice que este hombre estaba tranquilo en su palacio y floreciente. Y de pronto, estando en su lecho, le viene un sueño que lo deja intranquilo y que nuevamente nadie le puede interpretar. Él vio en el sueño un árbol que había crecido de una manera gigantesca, que casi llegaba su copa hasta el cielo. Un árbol gigante. Y abajo de esta copa vivían miles de aves. Y abajo en la tierra miles de bestias. Y toda carne dependía de ese árbol que había crecido, Babilonia, o probablemente él mismo. De pronto él ve un ser angelical que sale y grita: corten ese árbol. Y entonces alguien corta el árbol y el árbol cae. De pronto se da cuenta que lo que quedó del árbol, la parte del tallo y las raíces, tiene un anillo de bronce y de hierro. Y él, después de este sueño, queda inquieto. Otra vez las pesadillas. Otra vez tener que consultar los magos, astrólogos. Y de pronto los sienta a todos y dice: este es el sueño. ¿Qué interpretáis? No pudieron interpretarlo. Él recuerda que había alguien que algunos años atrás le había interpretado el sueño de la estatua. Su nombre es Daniel y su nombre caldeo es Belsasar, que ese era el nombre del dios de Nabucodonosor, Belsasar. Verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza lo turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que lo interpretaran. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. El dios pagano de Nabucodonosor se llamaba Belsasar, y ese nombre le habían puesto a Daniel. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Él está reconociendo que en Daniel mora el espíritu de los dioses santos. Él reconoce que el Dios de Daniel era un Dios bueno, porque todos los caldeos sabían que sus dioses eran malos, aunque poderosos, pero malos. Por eso dice, el espíritu de los dioses santos, o sea, de los dioses buenos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto, e interprétalas, por favor. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. ¿Dios nos ha llamado a interpretar sueños? ¿Somos los Danieles de ahora? No. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios ha hablado de diversas formas a través de sus profetas en tiempos antiguos, mas ahora a Dios le plació solamente hablar a través de su Hijo. Este misticismo que se metió en la iglesia, vienen al pastor para que le interprete su sueño, y ahí están interpretando sueños. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte. Así fue Babilonia. Así fue Nabucodonosor gradualmente.
y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él, del árbol, toda carne. Pero de pronto él ve un ser angelical que no sabe describir, que grita: ¡corten ese árbol! Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamó y dijo: derribad ese árbol, cortar sus ramas, su follaje, su fruto, que se vayan las bestias de ahí y las aves. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, para que nadie toque el resto, lo que quedó, porque de ahí va a volver a florecer. A partir de la mitad del versículo 15, se deja de hablar de un árbol y se empieza a hablar de un hombre, con atadura de hierro, de bronce, entre la hierba del campo. Ahora empieza a hablar de un hombre, de él. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Ese árbol es Nabucodonosor. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen por él 7 tiempos. En el contexto de Daniel, 7 años. Un tiempo en Daniel es un año. ¡Qué sueño tan extraño! De pronto a este hombre que se convirtió en árbol se le va a quitar el corazón de hombre y se le va a meter un corazón de bestia. Cuando se está hablando de corazón, se habla de la mente, de la cabeza, de tu pensamiento. Lo primero es empezar a caminar a 4 patas, a gruñir, a defecar como bestia, a vivir como bestia. Lo que Nabucodonosor está haciendo aquí es decirle el sueño a Daniel. Daniel lo va a interpretar. Dice que después de 7 años se le devolverá su corazón de hombre y toda su dignidad. Daniel le pide revelación a Dios y Dios se la da. Pero Daniel se queda sorprendido del castigo que le van a dar a este hombre 7 años. Y entonces Daniel se queda sentado y turbado, así como oído, 1 hora, viendo toda la revelación y no habla. Tanto que Nabucodonosor le dice: Daniel, ya habla, dime el sueño, sea lo que sea, dímelo ya. Tenía pena por este hombre, por lo que le iba a pasar. Verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y para todos los que no te quieren. El árbol que vistes y crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaban hasta el cielo y los confines de la tierra, follaje hermoso, fruto abundante. Verso 22. Tú mismo eres, oh rey. Tú eres ese árbol que creciste y te hiciste fuerte, grande, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Verso 24. Esta es la interpretación, oh rey. Como que se la está haciendo cansada al rey porque está feo la interpretación. Y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi rey. Este podrá ser rey, pero arriba de él está el Altísimo. Esta sentencia te ha venido, gran rey, de parte del Altísimo. Él es el que manda en los cielos y en la tierra. Él es el rey. La sentencia del Altísimo ha venido sobre mi rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, pasto seco y pasto verde. Con el rocío del cielo serás bañado, ni siquiera su regadera real. Y 7 años, 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere, porque Él es el que pone los reyes. Y quiero regresarlo a Daniel capítulo 2, verso 20. Y Daniel habló y dijo, después de haber interpretado la estatua: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, cambiarlos. ¿Quién cambia las edades y quién cambia los reyes? Da la sabiduría a los sabios. Es Dios el que se los dio.
Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dice que en la Nueva Jerusalén no habrá sol, pero será una ciudad llena de luz, porque la luz mana de Él. En Él no hay sombra. Él es la luz. Regresamos al capítulo 4. Y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, y hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da al que Él quiere. Verso 27. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea que con eso prolongues tu tranquilidad. Puede ser que a lo mejor se te perdone, pero no. Vemos que se cumplió. Pasaron 1 año, 12 meses, dice la Biblia. Y entonces Nabucodonosor estaba paseándose en ese palacio, viendo los jardines colgantes de Babilonia, viendo esa ciudad desde lo alto tan perfectamente trazada, tan limpia, tan pulcra, tan llena de oro, respirando profundo, y dijo: he aquí Babilonia que yo con mi brazo he construido. Dice que en ese momento no acababa de salir la palabra final cuando queda convertido en una bestia. Se le cambia el corazón, la mente de un humano por el de un animal. Y a partir de ahí, por 7 años, comió forraje como bueyes. Estuvo como bestia. Las uñas le crecieron 7 años. El pelo le creció 7 años y parecía pluma de águila. No hablaba, gruñía porque era una bestia. Humillado. Y pasaron 7 tiempos, 7 años. Y de pronto alzó su rostro al cielo. Cumplidos los tiempos, 7 años, y le fue devuelta la razón. Se dio cuenta que él era rey de Babilonia, que era un hombre inteligente, que había construido una gran ciudad. Y vean lo que dice, verso 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Algunos creen y algunos dudan que ahí se dio una conversión de Nabucodonosor al Dios de Daniel. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos como Nabucodonosor, unas bestias que no entendíamos la salvación. No sé si fue un momento, fueron años, cuando alzamos nuestro rostro al cielo y empezamos a entender que nosotros no somos de este mundo y que hemos sido conquistados por la locura del evangelio a través de la predicación. Y para lo que otros es locura, para nosotros es poder en Cristo Jesús. Y bendije al Altísimo, porque me di cuenta que era salvo después de andar como bestia. Mas al fin del tiempo yo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano o le diga: ¿por qué hiciste eso? ¿Quién es el que le puede decir eso a Dios? Nadie. Él gobierna los ejércitos del cielo, también Él gobierna la tierra. Y fui establecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. No estoy hablando que si usted es fiel, Dios les va a dar mucho dinero. No es el tema. El tema es que Dios gobierna en los cielos y Dios gobierna la tierra. No estamos hablando de dinero. Estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de quién es el que manda. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando un niño nace con discapacidad de cualquier tipo, ¿alguien puede reclamarle a Dios? ¿Estaba distraído Dios cuando un niño nace así? No, Él gobierna. A Él sea la gloria. Es el Rey en que hemos creído. Y esperamos indudablemente su regreso, su segunda venida en gloria. Dice que todo ojo lo verá. Erguíos pues, porque su redención está pronta. Señor mi Dios, gracias por esta enseñanza que emana de tu libro. Gracias por el libro de Daniel,
que nos enseña tu poder. Y dice Nabucodonosor: alabé y glorifiqué al Dios Altísimo. La tierra no es regida por Satanás, la tierra es gobernada y regida por el cielo. Así que alabado y bendecido sea tu nombre maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.